Bienvenidos a Alma a Alma, el lugar donde desnudamos nuestro ser y conversamos de las cosas del alma. Feliz martes para todos los que nos acompañan hoy y como siempre déjenme en los comentarios quiénes están acá, cuáles son esos asuntos del alma hoy para ustedes y al final del programa podemos tener algún tipo de interacción, quizás pueden venir acá en vivo conmigo, pero eso pasará al final porque hoy tenemos una invitada muy especial. Vengo a presentarles a otra integrante de la tribu del alma con un segmento muy bonito, muy bonito y muy especial. Y en los asuntos del alma hoy vamos a estar hablando de los mitos del amor romántico, algo que yo creo que es uno de los daños más grandes que se le ha hecho a la humanidad y es este concepto de amor romántico. El amor, y este es el amor que yo hablo todo el tiempo, es el amor universal, es el amor de la única energía que existe en el universo. Cuando los seres humanos tomamos ese amor y lo empezamos a experimentar, entonces lo convertimos en el amor romántico. Yo les traigo acá, para comenzar, los conceptos de amor universal y de amor romántico. Y el amor universal es la experimentación humana de la unidad, la única energía que existe en el universo, y cuando nosotros experimentamos esa energía, pues entonces estamos en total unión con todo lo que existe, y todo lo que existe es el amor. Y entonces esa experimentación es cuando nosotros podemos experimentar. Nosotros, el ser, no el ser humano, el ser, el espíritu, puede experimentar el amor. Ahora, el amor romántico es la proyección de la ilusión de que estamos separados. Estamos separados de todo y entonces nosotros amamos a otra persona para podernos sentir unida a esa persona, porque en una parte de nosotros sabemos que todo lo que existe es unidad y esa unidad es el amor, pero cuando amamos a una persona con este amor romántico del ser humano, entonces sentimos que, ok, volvemos a estar unidos con esa persona, con el todo, entonces eso nos hace sentir bien porque volvemos a la unidad de la que venimos, volvemos a la unidad de lo que somos, y por eso es que creamos tanta dependencia del amor, porque el amor nos viene a recordar de que estamos unidos, de que somos uno. Entonces creamos toda esta dependencia, pero con la persona, y se nos olvida de que en realidad esa unidad es con todo lo que existe. Entonces, en el amor romántico simplemente proyectamos esa necesidad que tenemos de unión, que todos a un nivel subconsciente recordamos de que eso es lo que somos unidad, y entonces la entrelazamos y pensamos que, ok, estamos enamorados porque estamos experimentando ese sentimiento nuevamente de unidad. En realidad no hay nada más incomprendido como el amor. Y es imposible de definir. Ustedes saben que yo no defino el amor. Realmente no doy una definición de amor porque el día que pueda darles una definición de amor es el día en el que me habré iluminado, en el que ya no estaré en este plano, y falta mucho para eso, falta mucho camino para mí para llegar a ese lugar donde me pueda atrever a definir el amor, porque la propia definición, darle una definición a un concepto tan ilimitado, a un sentimiento, a una experiencia, a una energía tan ilimitada, darle un concepto a eso, ya lo estás limitando. Entonces, hace mucho no busco un concepto de amor, porque el día que lo tenga, ya no voy a necesitar ese concepto porque lo voy a haber experimentado, y definitivamente ya no estaré en este plano porque todos estamos acá para lograr acercarnos al amor, experimentar ese amor universal que es el amor de la unidad. Y cuando ya llegue ahí, pues no voy a estar acá con ustedes, pero no va a pasar por ahora, ya les digo, me queda muchísimo en mi propio camino. Por ahora prefiero no definir el amor, pero desde el punto de vista del amor romántico,
Para mí es uno de los mayores daños que le han hecho a la humanidad y es esa creencia de seré feliz cuando logre tener esa persona. Seré feliz cuando alguien me ame como yo no soy capaz de amarme. Seré feliz cuando encuentre mi media naranja. Seré feliz cuando una persona puede darme todas las cosas que necesito. Eso es lo que ha creado el amor romántico y ese es uno de los daños más grandes que todas las personas hemos podido experimentar. Dejamos de ser y dejamos de darnos todas esas cosas que ya somos y dejamos de hacer el trabajo porque estamos esperando que alguien más venga y lo dé. Y el amor romántico como tal lo que crea es más separación, porque aunque nosotros proyectamos esa unidad que nosotros sabemos que somos, de alguna manera esa persona está separada de nosotros y nosotros solo vamos a estar bien cuando esa persona nos dé desde su lugar todas las cosas que nosotros queremos, que necesitamos. Entonces, aunque se proyecta a través de nuestra necesidad de unidad, en realidad está creando más separación. Cuando hablamos de romanticismo, del amor romántico, todo lo que nosotros damos ese enfoque romántico en la vida, todos lo estamos filtrando a través de nuestras creencias, estamos filtrándolos a través de nuestros ideales y eso nos aleja de ver la realidad realmente como es. Es decir, mi creencia, mi propia creencia, ejemplos, mi propia creencia es la falta de amor, ¿no? La falta de que no tengo amor. Entonces voy a proyectar eso en la otra persona y voy a esperar que esa persona me dé el amor que a mí me falta. Mi carencia es el valor propio. Pues entonces voy a proyectar eso en la otra persona y entonces voy a esperar que esa persona me valore y voy a crear expectativas sobre la realidad tal y como es para que esa persona venga a completar eso que yo no tengo. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad de cualquier manera que no sea tal y como es, lo único que estamos haciendo es creándonos sufrimientos. El ser humano, o todos nosotros acá, sufrimos por una sola razón. Sufrimos porque no somos capaces de aceptar la realidad tal y como es y nos hemos creado muchísimas ideas de cómo esa realidad debe ser. Y como no podemos alcanzar eso tal y como eso, como nosotros esperamos que sea, pues entonces sufrimos. Sufrimiento y dolor son dos cosas totalmente separadas, aunque parezca muy parecida. El sufrimiento es la elección que uno hace de quedarse en el dolor. Entonces, el dolor es una reacción a esa realidad que no es lo que nosotros queremos. El sufrimiento es nosotros quedándonos tratando de transformar esa realidad. Y esa es la causa número uno del sufrimiento humano. Es en nosotros mirar nuestra experiencia o interpretar nuestra experiencia desde un lugar donde creemos que necesitamos transformarlas para que entonces esta sea lo que nosotros queremos que sea y que en esa transformación no aceptamos tal y como es. Y ahí sufrimos. Ahí también nuestro espíritu sufre terriblemente porque nuestro espíritu sabe que estamos acá para experimentar las cosas tal y como son, para crear ese crecimiento, ese desarrollo que todos necesitamos. Y ese sufrimiento de la experiencia, es decir, de todas estas lecciones de pensamientos que provocan sentimientos, hormonas, todo esto crea sufrimiento, más el sufrimiento del alma, el sufrimiento del espíritu, de que no estás haciendo lo que tienes que hacer, pues realmente hace que nuestra vida pueda volverse miserable. Uno de los mitos más grandes que existe, y entiendo si ustedes ahora se van y pierdo toda mi audiencia en este en vivo, pero uno de los mitos más grandes que existen, y quédense conmigo y traten de, vamos juntos a navegar por este mito, es que nos enamoramos de otra persona. Realmente no nos enamoramos de alguien más. Otra persona despierta en nosotros ese amor que ya somos y ese despertar de ese amor, entonces nos hace estar en ese sentimiento, en ese estado
de enamoramiento, pero no es nada exportado de afuera. Sí necesitas la energía de otra persona para tú poder despertar ese amor, pero traten de encontrar la diferencia entre estoy enamorado de esa persona, tú estás dando todo tu poder a otra persona, estás entregando toda la maravillosa experiencia del amor, se la estás entregando a otra persona porque estás enamorado de esa otra persona, mientras que simplemente es que tú despertaste el amor en ti. Cuando despiertas el amor en ti, pasa algo en una reacción, digamos, energética que ocurre en ti y esa reacción energética hace que se segreguen muchísimas hormonas y ese, digamos, despertar de todas estas emociones es lo que conocemos como enamoramiento. Pero, aunque es muy necesario tener una reacción energética externa para sentirnos enamorados, no es necesario para estar enamorados, o el estar enamorados no depende para nada de otra persona, por lo que no nos enamoramos de otra persona, sino que recordamos nosotros y encarnamos, porque lo vivimos, nuestra propia esencia de amor. Esa persona viene a recordarnos el amor que ya somos y viene a invitarnos a que experimentemos ese amor. Cuando entendemos que el estar enamorado no depende de otra persona, pues entonces ya todas esas cosas que nos hacen sufrir tanto, pues pierden de total valor. Nos podemos separar de la experiencia, podemos traer toda esa energía a nosotros, podemos disfrutar la esencia del estar enamorado y todo lo que significa el estar enamorado en cómo nosotros vemos el mundo y entonces podemos concentrarnos en eso sin ponerlo en otra persona. Cuando nos enamoramos pasa algo muy interesante y es que en el momento que reaccionamos energéticamente a la persona, recordamos el amor que somos, ocurre algo muy grande que hace que exista lo que se llama el colapso temporal de los límites del ego. El ego es el que crea nuestra separación. El ego crea el yo, crea la etiqueta. Ya me han escuchado muchísimo hablar de las etiquetas del ego. Es decir, que el ego se relaciona con esa experiencia de unidad a través de las etiquetas del yo, de la separación, pero en el momento en que ocurre esa reacción energética del amor, de que nos enamoramos, pues entonces el ego no tiene nada que hacer, todas esas etiquetas desaparecen y ahí nosotros es que entramos en la unidad. Por un tiempo, desafortunadamente, todos lo saben cuando han estado enamorados, esto es algo temporal porque solo dura un tiempo. Al poco tiempo, el ego vuelve a tomar, como digo yo, la batuta, vuelve a tomar la batuta, vuelve a ser el líder de todo lo que está pasando en nuestra realidad. Y entonces ahí comenzamos a ver a la persona a través de nuestro ego nuevamente. Cuando nos enamoramos de alguien, vamos a ponerlo en la forma convencional que entendemos el amor, que muchos de nosotros entienden el amor. Cuando nos enamoramos de alguien, pues entonces vemos a la persona perfecta. Esa es una de las grandes preguntas que muchos se han hecho durante muchísimo tiempo. ¿Por qué cuando nos enamoramos de alguien vemos a la persona como una persona perfecta, pero 2 meses después, 3 meses después, comenzamos a ver todas las cosas que no nos gustan de esa persona? Cuando existe el momento de enamoramiento, todos esos límites desaparecen y tú ves a la persona como realmente es en la experiencia perfecta que todos estamos aquí para vivir. 2 meses después, el ego vuelve a poner límites y ya tú no ves a esa persona a través de los lentes del amor, vamos a llamarlos así, sino que los ves a través de los lentes del ego. Y entonces, toda esa proyección de esos límites que tu ego ha creado, pues entonces los pones sobre la persona y ahí se crea toda la separación y comienzan a salir los llamados defectos de la persona. Esos defectos de la persona están en contrariedad con esas expectativas que tú tenías sobre esa persona y cómo iba a ser tu experiencia. Y entonces ya no eres feliz, ya no estás enamorado, ya no quieres seguir con esa persona, en el mejor de los casos,
Eh, Cuando digo en el mejor de los casos es porque para mí siempre es mejor abandonar y dejar que el universo haga su magia y nos presente esa lección de otra manera que quedarse en una relación donde no haya felicidad. Y para mí la felicidad en una relación no es más que las dos personas puedan seguir evolucionando juntas. Una relación donde ya no hay evolución porque tú eres capaz solamente de ver a través de los ojos o con los lentes del ego, es una relación para abandonar. Entonces, por eso les digo que lo mejor es que abandones a la persona porque ya no estás enamorada. Pero volviendo al momento donde tú vuelves a ponerte los lentes del ego, ese es el momento donde comienzas a ver a la persona no como es, sino como tú esperabas que fuera. Y eso de nuevo es lo que causa el sufrimiento, causa separación, causa resentimiento y entonces ponemos toda esa carga en la otra persona y nos olvidamos de que estamos proyectando en esa persona lo que nosotros tenemos dentro a través de esos límites de ego que estamos creando. Entonces, enamorarse es, recuerden, cuando una persona o mediante la reacción energética de otra persona recordamos el amor que somos y pasa algo que derrumbamos en ese momento, se derrumba totalmente los límites del ego y podemos experimentar la unidad. Y el experimentar la unidad no es más que ser parte de algo. Cuando nosotros no existe el ego, esos límites de yo separado no existe, pues entonces nos hacemos parte de la experiencia y nos sentimos uno con esa persona. Y de ahí, de esta pequeña parte, es que vienen los mitos que muchos de nosotros hemos adquirido sobre el amor. Piensen en unidad, cuando vayamos ahora sobre los mitos, piensen en unidad y en ese momento en que no hay límites del ego y que nosotros nos sentimos parte de la persona y nos sentimos parte de todo lo que estamos experimentando con esa persona. Entonces, acá les traigo 7 mitos. Hay muchísimos más y me encantaría saber en los comentarios cuáles son otros de los mitos de amor que ustedes conocen. Yo puedo pensar en muchísimos otros, pero acá en estos 7 les he puesto los que están relacionados con la unidad, entendiendo el amor como la experiencia de unidad, que cuando nos enamoramos, recordamos el amor que somos, pues recordamos que somos parte de la unidad, se derrumban los límites del ego y nos sentimos uno con esa persona. Estos límites que les traigo son los límites que tienen que ver con la unidad. Entonces, 7 mitos sobre el amor. El primero, que solo nos enamoramos una vez, que existe una persona para nosotros y que debemos estar con esa persona para toda la vida y que si se va, pues entonces no vamos a encontrar a otra persona. Partiendo del concepto que todo lo que existe en el universo es amor, la posibilidad de enamorarnos existe todo el tiempo, existe simultáneamente, existe cada día, cada segundo de esta experiencia humana es una posibilidad para nosotros de enamorarnos, porque estamos experimentando la creación, estamos experimentando el amor que existe. Entonces, no nos enamoramos una sola vez, nos enamoramos infinitas veces, todas las veces que nosotros nos demos la posibilidad de enamorarnos y tengamos creado el espacio y estemos vibrando desde un lugar donde podamos atraer amor, pues nos vamos a enamorar. Y si nosotros hacemos el trabajo interno que tenemos que hacer y estamos vibrando desde esa vibración que podemos recibir amor, nos podemos enamorar cada segundo, cada segundo. Nosotros tendemos a limitar todas nuestras experiencias, pero la experiencia del amor, de enamorarse, es una experiencia que puede pasar cuantas veces tú te des la posibilidad de que pase. La segunda, y esta es una de las más famosas y que más todos hemos caído, que la otra persona nos completa. El ser humano, porque está separado, tiende a pensar de que no está completo, de que le falta algo. Todos vamos andando por la vida con ese sentimiento
de que nos falta algo. Pero eso que nos falta es nuestro recuerdo, un recuerdo de nuestro espíritu, de que ya no somos parte de la unidad. Entonces, esa es una pena que carga nuestro espíritu, carga el espíritu de todas las personas, de todos los seres humanos, y es esa pena de que ha pasado algo, que nosotros nos hemos separado de nuestro creador, nos hemos separado de Dios, nos hemos separado de la fuente, como quieras tú llamarlo, y entonces sentimos que estamos separados. Al estar separados, sentimos que nos falta algo. Y al sentir que nos falta algo, ponemos nuestras expectativas en otra persona para que nos venga a dar eso que nos falta. Este es uno de los mitos más grandes. Nadie te puede complementar a ti, te puede completar. Nadie, y específicamente, nunca una persona te puede quitar a ti ese sentimiento de que estás separado de la fuente. Ese es un sentimiento que para tú volver a integrarte a esa unidad, tú necesitas transitar tu camino, luchar todas tus batallas o vencer todas tus batallas, aprender todas tus lecciones, tomar todas tus asignaciones espirituales y solo luego tú vas a volver a sentirte completo. Pero la otra persona nunca va a venir a completarte. Empezando que en realidad estamos completos como espíritu, simplemente estamos experimentando pues toda esta polaridad y toda esta diversidad, pero esto es un tema bien complicado y difícil para muchos de entender todavía, no vamos a caer en eso, pero en lo que estamos hablando hoy, amor romántico, ninguna persona va a venir a completarte. Tú, a través de tu experiencia, eres la única persona que puedes hacer que ese sentimiento de estar completa vuelva a ser parte de esa memoria de tu espíritu y vuelvas de nuevo a dejar esa falta, esa necesidad que tienes de algo. No existen las medias naranjas, no existen los príncipes azules, sobre todo no existen las medias naranjas, que ya sabemos cómo eso ha ido. Lo único que existe eres tú haciendo tu trabajo para lograr ser la mejor versión de ti todos los días, para lograr volver a casa y volver a ser esa unidad y experimentar esa unidad que todos estamos acá para experimentar. Y entonces vas a sentirte completa, pero no va a ser una persona. Número 3, el amor siempre incluye sexo. El amor romántico nos ha vendido pues esta pasión, nos ha vendido en que si nos enamoramos y sexo opuesto, o si nos enamoramos en esa forma de amor romántico, debe incluir sexo. El sexo es simplemente una expresión de inspiración y de unidad con la divinidad. Y aunque es una expresión de amor, es la manera en que la divinidad se desborda de amor y crea, no tiene siempre que incluir el estar enamorado con el sexo, son dos cosas totalmente diferentes, están orientadas totalmente diferentes, nacen de lugares totalmente diferentes. Ese momento en que recordamos el amor que somos no incluye o tiene que incluir siempre sexo. Número 4, solo te puedes sentir atraído por una sola persona. Yo sé lo que deben estar pensando, pero realmente lo que existe es el compromiso de nosotros de compartir nuestra vida con una sola persona. El compromiso de, ok, este es el camino que yo voy a seguir y quiero seguirlo a tu lado. Elijo que tú seas la persona con la que yo voy a transitar este camino. Pero la atracción, y atracción entiendan acá, pues ese momento donde recordamos que somos amor, no está limitada a una sola persona. ¿Recuerdan el mito número 1 que les decía que podemos enamorarnos cada segundo de nuestras vidas? Pues cada segundo de nuestra vida que nos enamoramos puede ser con personas diferentes. La atracción como tal, esa reacción energética, no tiene absolutamente nada que ver con el compromiso de yo te elijo a ti para transitar y evolucionar este camino juntos. Eso sí es posible y además es una de las cosas más hermosas que podamos experimentar, sobre todo cuando está con el compromiso de las dos partes de yo te elijo a ti.
te elijo a ti para transitar esta parte de mi camino espiritual. Te elijo a ti para que seas mi compañero. Te elijo a ti para que seas mi apoyo en mi crecimiento y yo ser tu apoyo en tu crecimiento. Eso es una de las cosas más hermosas y más difíciles, desafortunadamente, para lograr, pero entre otras cosas, porque tenemos esta idea de amor romántico, de que toda atracción o cuando recordamos ese amor que somos, pues tiene que llevar a una relación de amor, tiene que llevar a sexo. En realidad el daño viene por ahí, porque no tenemos el concepto de amor, pero vamos, que todas las personas, ojalá todas las personas todos los días pudieran recordarme, cada segundo, pudieran recordarme a mí el amor que yo soy. Pero eso no significa que yo me vaya a ir a casar o vaya a tener sexo o vaya a formar una familia con todas esas personas. Yo elijo a alguien para eso, pero puedo estar experimentando el amor todo el tiempo con todas esas reacciones ante las demás personas, porque para eso estamos acá, para experimentar lo más posible el amor. Entonces, no nos sentimos atraídos por una sola persona y entiendan atracción nuevamente por la reacción energética hacia otra persona, pero sí elegimos transitar este camino con una sola persona. Y si la persona elige o nos elige a nosotros también, pues entonces podemos formar una relación consciente, pero dense tiempo para experimentar ese amor que se está despertando en ustedes, experimentarlo con muchas personas. De nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con sexo o con nada romántico, sino vamos a experimentar más, vamos a jugar más con esta reacción y esta atracción que tengo por esta persona sin involucrar ninguno de los demás elementos del amor romántico. 5. Y vivieron felices por siempre. Vivimos felices mientras nos apoyemos en nuestro crecimiento. Vivimos felices mientras lo que yo tengo para aportar a nuestra relación y lo que tú tienes que aportar a nuestra relación tenga la misma base y esté basado en los mismos valores y nos apoyen y nos ayuden en nuestro crecimiento. Cuando una de las personas se va arriba y la otra simplemente, porque no puede, porque no es, digamos, el pacto de su alma en este momento, o simplemente porque, ok, no me interesa, cuando una persona crece y la otra persona se queda estancada, ese es el momento de terminar una relación, porque no existe y vivieron felices por siempre, existe evolucionan por siempre. Y en tu camino solo pueden estar las personas que apoyen tu evolución y que juntos, de las dos partes, puedan acompañarse en esta evolución. Entonces, no vivieron felices por siempre, simplemente se apoyaron en su camino de evolución hasta que este camino podía seguir juntos. Y cuando no, esos caminos se desvíen y tomen desvíos, ¿no? El camino se desvía y una persona se vaya por un desvío y la otra por el otro, hasta ese momento la relación debe durar. Y con el mismo agradecimiento, gracias por enseñarme esto que me viniste a enseñar. Gracias por acompañarme en esta parte del camino. Gracias por ser mi apoyo. Gracias por intentarlo. A veces solo basta eso. Gracias por intentarlo. Pero este es el momento de separarse, porque no es felices por siempre, es evolucionando por siempre. Y la persona que venga a parar la evolución de otra persona no debe estar en la vida de esa persona. Número 6. La persona que amamos nos pertenece. No nos pertenece. Unidad no significa pertenencia. Cuando te enamoras te sientes uno con esa persona, te sientes parte de esa persona y por eso vienen conceptos como eres mío. Nosotros nos enamoramos de la persona, nos sentimos uno con las personas y por eso es que hemos desarrollado todas estas creencias limitantes de soy tuyo, eres mío, me perteneces, si te vas me muero, si me abandonas no voy a poder seguir viviendo, porque confundimos el ser uno con la persona como parte del amor universal que nos une con el sentido de pertenencia que no viene más dado que por otro límite del ego. Estás aquí amarrado, eres mío. Frases como esta de telenovela latinoamericana, eres mío.
no puedo vivir sin ti, viene dado porque tú sientes que, bueno, eres uno con esa persona, pero la persona que amamos no nos pertenece y el mayor favor que le podemos hacer a nosotros, lo podemos hacer nosotros mismos y podemos hacerle a la creación es entender que el estar unido con esa persona, ya sea en elección o sea en amor, no significa que esa persona nos pertenece. Mm, los celos son sinónimos de amor, es otro gran mito. Los celos son sinónimos de inseguridad. Los celos son sinónimos de una persona que no sabe su valor. Los celos son sinónimos de una persona que necesita que otra persona venga a darle todo aquello que no se puede dar. Desde muchas heridas de abandono de la infancia, un niño interno muy herido, pero para nada son sinónimos de amor. Eso de que si no nos celan, no nos aman, señores, eso es un gran mito. Y el amor es lo único que existe. Entonces no hay cabida para celos cuando tú sabes que el amor es lo único que existe y que tú eliges. Y cuando tú logras entender ese amor universal como parte de la creación y como parte de todo lo que existe, pues realmente no hay separación y al no haber separación, pues los celos no tienen cabida. Pero los celos para nada sinónimos de amor, todo lo contrario. Y bueno, esos son los 7 mitos que les tengo por acá porque tienen que ver con unidad y este concepto de amor como el recordar el amor que somos y llevarnos nuevamente a la unidad que somos. Pero hay muchísimos más. Entonces, si me dejan saber en los comentarios alguno de esos mitos que ustedes conocen y que les han hecho daño a su vida. Un mito no es más que una creencia que nosotros desarrollamos, ya sea heredada por nuestros padres o por la sociedad, pero que nos hace mucho daño, porque entonces, recuerden cuando les decía de que el sufrimiento humano viene dado porque nosotros queremos transformar la realidad y queremos que esta realidad sea como nosotros esperamos que sea desde nuestras expectativas. Esa es la causa de todo sufrimiento humano. Entonces, cuando estos mitos los tomamos como verdad, creemos que así debe ser. Cuando una persona o una experiencia no nos está dando eso, pues entonces nos sentimos muy infelices, nos sentimos muy inconformes y sufrimos porque entonces no está siendo como nosotros creemos que debería ser. Entonces, siempre esto es una invitación. Yo sé que muchos de estos están muy arraigados en nuestro subconsciente, están muy arraigados en nuestra identidad, están muy arraigados en quiénes somos. Entonces es muy difícil no reaccionar a ellos cuando, digamos, nuestra pareja nos presenta este tipo de situaciones. Entonces, como siempre, es una invitación, aunque yo sé que su ego, recuerden los límites del ego, aunque yo sé que su ego en este momento debe estarlos mm, atacando por todas partes. Puedo sentirlo, puedo sentir a su ego, porque, claro, él quiere que siga haciendo todo con los límites que él pone y con los límites del yo y con los límites de la separación. Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien, ¿cómo estás tú? Un buen día, fantástico. Ujú. Ilusionada y preparada para ver qué sorpresas nos trae este encuentro. Pues yo estoy en tus manos y en manos del universo para que fluyamos a ver dónde caminamos y llegamos hoy. Bueno, vamos a comenzar por el principio y es con tu nombre, porque cuando lo estaba preparando Sí. el banner, como yo lo pronuncio Ciar, pero Ujú. ¿es así? Sí, bueno, además sí, hay una pequeña historia además relacionada con el nombre y conmigo que siempre guardo con mucho cariño, muy, muy simbólica, ¿no? A ver, en principio, Itziar es un nombre vasco de la región del norte de España y la TZ en la lengua vasca, en euskera, se pronuncia como una TS. Entonces, en principio, el nombre sería algo así como Itziar.
una muy líquida. Mm, A mí hasta me cuesta, ¿no? mm, Pero bueno, de la manera que suene en boca de quien lo pronuncie, me encanta porque siempre es como que tiene un toque de exotismo, ¿no? mm. Cuando estuve viviendo en Inglaterra decían "It's your", y entonces quedaba como, parecía que tenía, ¿no? Otro toque. Así que bueno, de cualquier manera es una composición entre dos palabras que en euskera vienen de mar y de estrella, con lo cual una de las acepciones del nombre, de una posible traducción, sería estrella de mar, porque arracha es estrella, ar y chaso es mar. Así que, bueno, como se ha pronunciado está bien y ese sería un poco el origen de la palabra. Es un pueblecito que hay en el norte de España, muy, muy pequeñito, y con una virgen, la Virgen de Itziar, y ahí está un poco hasta donde yo sé del nombre. Una historia muy bonita detrás del nombre también. Mm. ¿Ascona es apellido vasco o viene de otro país? Sí, bueno, Azcona es vasco, en este caso viene de Navarra, es un pueblo de Navarra y me encanta, no lo suelo decir nunca, mira, me has preguntado ahora, pero porque asco en vasco significa mucho y ona significa bueno, así que yo me apellido mucho bueno. Bueno, Y, de, y de es, lo, de lo bueno mucho, ese eh, siempre es mi lema, de lo bueno mucho. Eso es, luego ya veremos a ver qué opina la comunidad, pero y el resto de la tribu del Alma, pero en principio sí, sí, es vasco, es de Navarra y ese sería el significado, ¿no? De lo mucho que haya bueno. Uy, me encanta, Mm, porque eso para mí siempre digo, si es bueno y te hace sentir bien, pues hazlo más, y si es bueno, pues sí. dame más de eso. Y si quieres te cuento una pequeñita anécdota del nombre. Siempre en mi familia de pequeña y en la mayoría de los sitios me han llamado Itzi, ¿no? Algo que también es muy común, por ejemplo, en Argentina, que nos llamamos por el diminutivo, ¿no? Entonces me quitaron el A y el R y durante muchos años fui Itchy. Y cuando crecí, estando en mi trabajo de desarrollo personal, de autodescubrimiento y de crecimiento, ahí donde me llevó la vida, ¿no? Ese oleaje que un día llevó mi barco contra las rocas y dijo, aquí tienes que mirar algo, vamos a tenerte aquí un rato, ¿no? Como buena Ulises y en mi camino de vuelta a casa. Y entonces, en ese camino me encontré con una maestra, alguien bueno, que recientemente se ha ido y que siempre estará en mi corazón. Y así, sin más, espontáneamente me dijo estas preguntas, ¿no? Que nos remueven el alma por dentro y que son mágicas. Me dijo, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué han quitado el ar de tu nombre? Entonces yo evidentemente no me lo había preguntado en ningún momento, pero en ese momento me lo pregunté y conecté en algo que se hace mucho, ¿no? Con lo que vamos a trabajar en esta sección, ¿no? Con las sincronicidades. No sé si todo el mundo sabe, porque no sé si es cultural pero bueno, en España en los crucigramas hay una opción que es voz de mando y es de 2 letras. Entonces la voz de mando es ar. Mm, Y entonces de repente, al darme cuenta que ar es una voz de mando, conecté con que al separar mi nombre, dividirlo en dos y quedarse solo con la parte ichi, como que de alguna manera sentí una conexión con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y es que como mujer me habían limitado en mi energía yang, en mi poder, en mi empoderamiento, ¿no? En mi voz de mando. Y desde ese momento decidí recuperar mi nombre entero. Para mí es importante, en esto estoy de acuerdo con Jodorowsky, creo que los nombres completos tienen una vibración muy, muy particular de cada una y de cada uno de nosotros y que es una vibración en resonancia con nuestro alma y entonces recuperé el ar y desde entonces pido que si puede ser, pues me llamen Itziar, aunque bueno, si alguien me llama Itzi sé que es del entorno más cercano. Pero esta es una anécdota que guardo con mucho cariño porque me produjo un despertar y una conexión
con eso que entiendo que somos, ¿no? Dos energías, masculina y femenina, nada que ver con el género, sino con nuestra energía interna, y que cuando las dos están en equilibrio, yo desde luego he descubierto y he sentido que estamos más en poder de dar lo mejor de nosotras mismas. Hermoso. ¿Cuánto puede existir detrás de algo tan simple como el nombre, verdad? Eso es, sí. Cuánta historia, cuánta energía, ¿no? Y cuánta posibilidad hasta de sanación, porque por tu nombre vino una gran posibilidad para ti de integrar estas dos energías. Eso es, de reconocerla, de rescatarla, de recuperarla y de reconstruirme, ¿no? A través de simplemente, yo digo, son pequeños pasos, grandes acontecimientos para la humanidad, ¿no? Lo que dices tú, de pequeñitos detalles. Hay hay un libro que compré cuando visité la India, que hace muchos años, que siempre me acompañará y que está conmigo. No sé si tú lo conoces, Yoli, lo recomiendo, me imagino que estará traducido al español, que es El Dios de las pequeñas cosas. Sí, Y, claro, sí, sí, muy y especial. muy especial, ¿no? Y yo creo que esa frase resume un poco lo que en muchas ocasiones trato de recordar en mi vida diaria, ¿no? O sea, los detalles de la vida pequeñitos, pero que tienen una gran simbología, un gran significado y un aporte para nosotras, sí. Sí. Y siempre digo que también, pues, nos han vendido historias muy grandes, que es lo que hace Mm, que no seamos felices en el aquí y el ahora. Todo es siempre grande, pero cuando digo grande es que abarca casi lo imposible o lo que muchos no estamos preparados en el momento para incluso reconocer o poder crear o co-crear. Y ujú, entonces esa búsqueda constante de eso es lo que hace que no podamos disfrutar lo que tenemos acá en este momento. Y uno de los grandes trabajos siempre para mí es las pequeñas cosas. Estas que me dan placer aquí, que hacen que mi alma se sienta especial, que a veces son tan, incluso, claro, ahora las disfruto muchísimo, pero al ujú, principio yo misma les quitaba valor porque sentía que eran como banales porque eran demasiado pequeñas. ujú. ¿Cómo tú vas a preferir estar haciendo eso que estar haciendo si puedes estar haciendo algo mucho más Eso grande, es. más aceptado socialmente? Y entonces yo misma le quitaba valor a eso. Resueno muchísimo con lo que dices, lo comparto. Sí, sí. Mm, Mm, bueno, vamos a hablar un poco de ti. Ya ujú, sabes que acá, como siempre te digo, pues no hablamos de etiquetas, aunque las ujú, etiquetas son necesarias, pero acá tratamos de conocer a la persona en quién es en su alma, ¿no? Cómo es la persona realmente desde el alma. Entonces, si nos cuentas un poco desde tu alma, ¿quién es Itziar Ascona? ujú. Bueno, pues es una pregunta interesante, porque me siento un alma profunda, intensa, infinita. Entonces, poder describir todo eso siempre requiere un buen ejercicio de síntesis, ¿no? Y de abstracción. Em, yo diría que soy, bueno, pues esa estrella, ¿no? Esa estrella que un día estaba en el cielo y que se cayó al mar y llegó a las profundidades del mar y a partir de ahí descubrió todo un mundo, ¿no? Mi camino, yo diría que está basado un poco en cuestionar la imagen ideal y perfecta de la clase media acomodada de Occidente. Porque yo he sido una niña feliz, en una familia aparentemente feliz y feliz en determinados términos, claro que sí, y siempre digo que lo he tenido todo. La verdad es que seguro que podía haber tenido más, pero yo siento que he tenido, en comparación a lo que luego he visto que hay por el mundo, desde luego, mucho más de lo que necesitaba, ¿no? Y bueno, ahí como también esta simbología, mi bisabuela era sastre, lo cual ya era bastante raro para la época, ser mujer, porque los hombres eran sastres y las mujeres eran modistas, y como que eran dos categorías distintas, ¿no? Pero la bisabuela era sastre y ya era diferente y le gustaba coser y hacer la ropa. Entonces,
en mi entorno familiar la apariencia física, el vestir, ¿no? La perfección en el traje, en la camisa, ¿no? Era como algo que se ha heredado. Pero llegó un momento en que se asoció como casi demasiado a la manera de ser o quizás como una manera de vestir algo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera eso a mí me creó un corsé y una rigidez que necesité romper para poder crecer y poder avanzar, ¿no? En un momento determinado me di cuenta y descubrí que mentalmente tenía buenas capacidades, que intelectualmente ahí tenía un talento, pero que a nivel emocional era muy pequeñita, era inmadura, ¿no? De alguna manera. Y me dio curiosidad, ¿no? Abrir la ventana, asomar la nariz, luego la puerta y luego salir a un mundo, ¿no? O sea, para que te hagas un poco de idea, yo con 24 años no había salido de casa en casi ningún sentido, ¿no? Porque mi entorno de amigas, mi entorno escolar, mi entorno familiar parecía, ¿no? Era de película de Hollywood, por así decirlo. En mí está también la responsabilidad de haber idealizado, ¿no? De haber entrado en ese juego. Y detrás del vestido bonito, ¿no? Detrás del traje hermoso, que está muy bien la estética, y eso también a mí me gusta ir guapa, ¿no? Y estar bien y gustarme también en ese sentido, pero no como un ocultar, ¿no? Lo que hay dentro y lo que hay detrás. Entonces, pues detrás había carencias, había patrones emocionales tóxicos y había todo un camino que mejorar y que recorrer. Evidentemente, pues yo lo que había visto dentro de casa, debajo del traje, lo trasladé a mis relaciones sentimentales de adulta, con lo cual durante un tiempo fui un desastre. Mis relaciones dejaban mucho que desear y eso me dio también igual de curiosidad y de necesidad de aprender. Y a través de investigar cómo poderme yo relacionar mejor con el otro, descubrí que no me relacionaba demasiado bien conmigo misma. Entonces, entré en un trabajo personal de mejorarme yo a mí misma y de ahí mejoraron las relaciones y de ahí nació pues lo que yo siento que ahora es mi vocación y es acompañar y ayudar a otros en este camino de autodescubrimiento, ¿no? No sé, este sería la historia o el resumen que ahora se me ocurre, ¿no? Buscando mejorarme, encontré toda una historia que reconstruir y todo un mundo por descubrir. ¿Cuál fue ese momento en que te diste cuenta que no eras feliz? ¿Hubo algo que detonó ese momento o fue simplemente la acumulación de muchas cosas? Sí, bueno, por matizar, yo diría que siempre he sido feliz, ¿no? Yo en el sentido de alegre, de optimista, de divertida, de disfrutona, yo disfruto mucho de la vida y soy muy apasionada, ¿no? De la vida y me lanzo a explorar y a hacer cosas. En ese sentido, sí tenía una felicidad. Pero luego en lo práctico, pues había carencias, ¿no? Había un desequilibrio y algo que mejorar. Y sí hubo un momento, Yoli, en el que me di cuenta. Fue cuando llegó la llamada la llamada a tener hijos o cuando socialmente tocaba que igual me hubiera planteado el tener hijos. Recuerdo muy claramente que oír una voz interior, bueno, después con el tiempo he descubierto que siempre estaba conectada con mi intuición, pero no me escuchaba y bueno, era una voz más, ¿no? Estaba el gruñón y el perfeccionista y luego había una vocecilla que de vez en cuando decía cosas maravillosas, pero era una más, ¿no? No era la voz. Y recuerdo muy claramente escucharme a mí misma decirme, ¿cómo voy a tener hijos si yo no estoy viviendo una vida en coherencia? ¿No? O sea, que de alguna manera yo sentía que tenía ilusiones o que estaba demasiado dentro del sistema, ¿no? La hija perfecta, la carrera perfecta, el trabajo perfecto, pero nada parecía perfecto. Como que había algo más. Y tenía distintas visiones de cosas que me gustaría hacer, pero no las hacía. Y entonces fue ese momento. Me sentí como que traicionaría mi legado si tenía hijos y yo no les educaba desde mi propia libertad y desde mi propia esencia. Entonces, en ese momento
algo se movió internamente y dije, bueno, pues entonces vamos a buscar esa coherencia, ¿no? Recuerdo muy, muy vívido ese momento. Mm. ¿Qué es para ti una vida en coherencia? Pues para mí una vida en coherencia es tener los 3 cuerpos principales que tenemos alineados: mente, emoción y cuerpo. Si mi cuerpo me está diciendo que algo no está bien y yo estoy pensando que sí, que no pasa nada, y luego emocionalmente estoy deseando otra cosa o ni siquiera me doy permiso de dejarme sentir, cada uno de los cuerpos, ¿no? Como en ese cuento mágico de El Mago de Oz, Dorothy, cuando en El Mago de Oz, para quien conoce el cuento, se encuentra con el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león, al principio se encuentra con sus 3 cuerpos, el mental, el físico y el emocional, y están cada uno dispersos, ¿no? Y toda la historia del cuento es un poco como reagrupar esos tres cuerpos. Entonces, para mí la coherencia es dentro de lo máximo que podamos, porque es verdad que tampoco, si entramos en el camino de crecimiento y en la espiritualidad y de repente nos exigimos como en el patrón antiguo, pues no estamos cambiando, es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, con cierta flexibilidad, con mucho amor, el tratar de mejorar cada vez un poco más ese alineamiento entre lo que pienso, entre lo que deseo, lo que necesito y lo que a mí me va bien, a mi ritmo, a mi ciclo y a mi salud, ¿no? Y teniendo en cuenta que todos somos incoherentes, no todos y todas somos incoherentes en un punto, pero que sí que es algo que se puede entrenar y se puede mejorar, al menos yo desde luego lo he hecho y doy fe a través de mi experiencia que se puede. Porque yo sí que era hablaba, no pensaba lo que decía, luego era esclava de aquello que había dicho porque en el fondo sí que quería tener ese compromiso. Bueno, era un caos importante en el que en un momento determinado he sentido que tenía, que también estuvo bien así, ¿eh? pero, Experiencia. pero siento que esa sería para mí una buena definición de coherencia, sobre todo psicológica, a nivel interno, a nivel psicológico. Mm. Sin dar fórmulas mágicas, porque Ujú, sabemos que es un camino, y estoy ujú, segura que tú recorriste un camino de años para ujú. poder lograr esa coherencia. ¿Cuál sería un buen punto de comienzo para alguien que en este momento se encuentra disociado de sus 3 cuerpos de expresión? Mm. Vale, pues bueno, seguro que hay como muchos ingredientes, ¿no? Que podríamos poner en la pócima, pero bueno, que está bien al menos tener uno. Em, para mí hay uno que es el de compensación. Veo si puedo, cómo lo puedo de alguna manera expresar, ¿no? Em, y es porque no creo que haya una fórmula única para todo el mundo, ¿no? Yo ahora podría decir el silencio, por ejemplo, el silencio y la meditación es un ingrediente que a mí me parece vital para empezar a parar y a frenar cuando esos 3 vehículos, esos 3 cuerpos van por inercia. Pero hay un montón de seres que ya viven en silencio, que a lo mejor están a gusto en soledad y consigo mismas, ¿no? Y en este sentido se trataría, ya estarían, o sea, haciendo esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, a mí hay una ley física o ley no escrita, ¿no? De alguna manera, que es la ley de la compensación. Y es hacer lo contrario de lo que de forma natural hago. Y no lo contrario por rebelarme porque sí y por ir contracorriente, ¿no? Esto de qué se trata que me opongo. Bueno, sino de compensar, de compensar. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, soy una gran conversadora, me gusta muchísimo hablar y la comunicación está en mi ADN, ¿no? Entonces, a mí el silencio, estar en silencio, el aprender a meditar, me vino muy bien. Pero si alguien ya tiene el patrón de hablar menos, de pasar más tiempo en soledad, entonces el reto sería salir de esa zona de confort, ¿no? Y comunicarse más, compartir más y tratar de contar las experiencias. En cualquier caso, sí que diría que dentro de esa compensación hay una fórmula que a mí me gusta mucho, que es preguntarle a alguien que nos quiere y que nos conoce y que sepamos que nos va a decir la verdad, preguntarle
¿en qué punto nos nota nuestra mayor incoherencia? Es mm, como pedir un feedback de alguien cercano y entre compensar, es decir, o hablar un poco menos y estar más en silencio, o salir un poco más y compensar. El preguntarle a alguien sobre eso que nos cuenten, empezar a dar un primer pasito. Dejarnos sentir en eso que nos han dicho, cómo lo vemos, si nos reconocemos en eso y empezar por ahí. En cualquier caso, un paso es el que nos lleva a la meta final, no casi todo a la vez. Como tú decías antes, lo lejano, lo distante y lo grande nos asusta y mm, si yo doy un primer paso, no habré llegado a la meta, pero sí estaré un paso más cerca de ella. sí. Estaba aquí reflexionando cuando dabas pues este primer paso. Claro, como lo puedo ver es que esto que ya nos sale natural, pues es algo que ya nuestro espíritu tiene masterizado, pero estamos acá para hacer esas cosas que todavía nuestro espíritu no, muchos dicen aprendido. A mí me gusta decir masterizar en el hecho de que, bueno, ok, ya lo viví, Sí, ya lo integré en otras vidas y entonces ahora aquí me sale muy natural. A eso realmente es lo que yo le llamo dones y entonces eso es lo que tú estás acá para traer al colectivo. Esas partes ya sanadas te salen natural, entonces tú traes eso al colectivo, pero desde el punto de vista individual, pues eso donde es, tenemos que estar trabajando es en aquellas cosas que no nos salen natural porque son las cosas que estamos acá para masterizar, al menos en esta vida. eso Entonces, es, buscando la integración de manera general, porque al final pues tenemos que experimentarlo todo para volver a integrarnos a la unidad, ya experimentado todo lo que existe, todas las infinitas posibilidades, el bien, el mal, la luz, la sombra. Ujú. Entonces, me parece muy interesante ese llamado. Primera vez que lo veo desde ese ángulo, pero, pero me parece muy interesante. Vamos ahora a hablar del hilo de Ariadna, que es este nuevo segmento que tú vas a presentar acá en Alma a Alma. ¿De Ujú. qué se trata y qué puede la comunidad esperar? Bueno, pues la propuesta que quiero lanzar aquí a toda la comunidad es invitaros a trabajar con los sueños. Yo llevo muchos años trabajando con los sueños, me apasionan y para mí los sueños no son imágenes o películas casuales o escenas eh, que surgen de manera casual durante la noche mientras dormimos. Para mí son mensajes del inconsciente, contienen una simbología que descifrada y conectada con nuestra realidad nos puede aportar mucho autoconocimiento y mucho aprendizaje. Así que el trabajo, la propuesta es aprender, compartir, pero sobre todo como aprender, ¿no? Y jugar a interpretar los sueños. Creo que jugando se aprende mucho. Los niños, las niñas aprendemos jugando, imitando y disfrutando. Entonces, la propuesta es a jugar con los sueños, aprender a interpretar los sueños, aprender de simbología y para esto invitar a que quien quiera de la comunidad nos mande un sueño o varios, los que sean, y yo, vamos, me ofrezco para hacer la interpretación en vivo, si es que nos llegarán los sueños en vivo, si no podemos interpretar los sueños de una semana a otra, no sé, en esto yo creo que también aprendemos nosotras, ¿verdad, Yoli? Cómo mejor lo vayamos a ir planteando, ¿eh? Pero la invitación es a que nos introduzcamos en el mundo del inconsciente y en el mundo de los sueños. En uno de los mitos, y bueno, aprender un montón de mitología, a mí me gusta mucho relacionar, o me ayuda, o es lo que yo conozco, ¿no? Relacionar la simbología de los sueños con la astrología, con los mitos. Y en este caso, hacer referencia al nombre, ¿no? Del hilo de Ariadna. En el mito de Teseo, cuando tiene que matar el Minotauro, que es este monstruo que estaba dentro de un laberinto del que nadie salía, pues había que de alguna manera idear, ¿no? Cómo acabar con este monstruo al que había que hacer constantes sacrificios humanos y era un incordio para la ciudad entonces en la que estaba. Entonces, bueno, pues aquí hay un uso de la creatividad, ¿no? Puesto porque todo el mundo, los héroes que se ofrecían para entrar en el laberinto y matar al Minotauro, pues no lograban, o no lograban llegar, o no lograban vencer al monstruo, o no lograban volver. El laberinto es un símbolo del inconsciente.
¿m? Y el Minotauro es ese demonio, ese trauma, ese complejo que de alguna manera tenemos que alcanzar y vencer, ¿no? Y esto nos va a dar un nuevo poder y un nuevo talento. Entonces, en la mayoría de los mitos y de las historias, el inconsciente es un lugar al que no debemos de ir solas y al que no debemos de ir sin unas instrucciones o sin unas recomendaciones. Solo hay una vez en la que un héroe de la mitología va al inframundo él solo, creyendo que va a poder con todo y no volvió, ¿no? En la mayoría de los mitos siempre hay una hada madrina, un brujo, un sabio, un personaje que aparece del bosque y que nos da una pócima o una clave o algo para ayudarnos a regresar. Entonces, el inconsciente es ese lugar energético que todos tenemos, que ya definieron en su día grandes psicólogos como Freud y Jung, y es un lugar donde no solo viven los demonios, los complejos, los traumas y las frustraciones, sino que también viven los tesoros escondidos, los grandes talentos y las grandes virtudes. Para mí merece muchísimo la pena hacer el viaje. Si no es un viaje voluntario, la vida siempre nos va a traer algo que nos va a llevar, como a Ulises, ¿no? En la Odisea, irremediablemente a visitar el inframundo para algún tipo de vivencia o de información que allí hay. Y esto es como una gincana, ¿no? La vida es como ese viaje de ir encontrando respuestas en los distintos rincones y en la mayoría de las vidas, porque no todo es absoluto, pero en la mayoría de las vidas, además toda regla tiene su excepción y me gusta, pero en la mayoría de las vidas siempre una respuesta de una pregunta está en el fondo de la cueva, al fondo del mar, en aquella isla perdida, ¿no? Y todo esto es simbología del inconsciente. Así que esta es la invitación, hacer un viaje por el inconsciente de la mano de Ariadna, que en este caso, pues bueno, yo haría de Ariadna, y es ese hilo de oro que amablemente, con mucho amor y con mucho cuidado, porque para mí el trabajo con los sueños es un trabajo delicado, pues me propongo y me postulo para acompañaros a todas y a todos a ese viaje de los sueños personales. Ay, qué hermoso. Y bueno, cuando me propusiste el nombre, que fue curioso porque lo habíamos hablado y se quedó ahí, no habíamos concretado el Mm. nombre, pero yo considero que hay un tiempo divino para todo y entonces pues fluyó este nombre y me gustó como fiel creyente de que todo en este universo está unido. Este hilo realmente es lo que hace que nos unan todo lo que existe, es a través de este hilo. Digamos que la energía que nos une es este hilo. Entonces, Ujú. me gusta muchísimo el nombre y me gusta mucho que digas que, bueno, en este caso tú eres Ariadna. Me encanta, me encanta. Y mencionabas en un comienzo, cuando yo te decía que este segmento me gustaba mucho, la fantasía. Vamos a definir un poco desde tu opinión, ¿qué es la fantasía? Y Ujú. por qué es algo que a todos los seres humanos nos, digamos, atrae tanto. Algo, bueno, no lo creemos, pero hay algo ahí que nos llama. ¿Qué crees Sí. de esto? Bueno, yo me gusta, mira, esta pregunta porque tenemos como dos palabras que son similares, pero para mí son diferentes, ¿no? Y uno es la imaginación, una es la imaginación y otra es la fantasía, ¿no? Pero yo, desde luego, vinculo el mundo de lo fantástico a todo lo simbólico y desde mi conocimiento y práctica de la astrología al planeta Neptuno, ¿no? Y Neptuno en astrología está relacionado con la necesidad de evadirnos, con la necesidad de evadirnos de la realidad, buscando la conexión con lo divino, que en definitiva es lo perfecto, ¿no? O sea, es como que en cada uno de nosotras hay como un anhelo a ir más allá del aquí y el ahora, aunque pueda parecer contradictorio, pero mira, este es otro de los juegos que yo voy a proponer, trabajar con las energías opuestas y con la paradoja, que me encanta, ¿no? Y es como que para mí la fantasía es esto que necesitamos para elevarnos en determinados momentos de la realidad, que sí, por una parte tenemos que estar en el momento presente, en el aquí y ahora, pero al mismo tiempo, paradójico, pero no por ello menos cierto, la vida es un valle de lágrimas, la vida es dura, la vida es compleja, y para compensar también, ¿no? Y para reequilibrarnos, pues de vez en cuando está lo aspiracional, ¿no? Y el que dentro de la dureza de un momento
de realismo, en un momento de duelo, en un momento de crisis, el que podamos proyectarnos, ¿no? a futuro. De hecho, todo lo que es el trabajo, porque la fantasía también está muy relacionado con el símbolo y con la imagen y con la visualización, ¿no? El mundo fantástico necesita ser dibujado de alguna manera, ¿no? Entonces, yo entiendo que la fantasía es muy positiva cuando nos proyecta a un futuro mejor y a eso que decía Galeano, ¿no? Ese horizonte al que nunca llego, pero que siempre está ahí como brújula y que me hace como caminar hacia adelante. Pero puede ser engañosa si vivimos en el mundo de la fantasía y nos despegamos tanto de la realidad que Mm, entonces ya no la convertimos en imaginación, ¿no? La imaginación sería la parte práctica de la fantasía, ¿no? Escribir una novela o componer una canción o hacer un bolso con piel con mis manos, ¿no? La parte creativa. Entonces mm, yo creo que es una energía maravillosa que nos eleva de la parte más densa como seres humanos que somos, pero que no nos debe de llevar a un mundo irreal en el que nos podríamos perder. Así que como todo, una energía con dos polos opuestos, el de luz y el de sombra, y que nos ofrece un mundo mágico con el que soñar y desde luego soñar con un mundo mejor. Mm. mm. Yo, No, no sé si yo, lo compartes o... no, sí, quizás Ujú, sí, exactamente. Te voy a decir qué pienso. ujú, Em, para mí la fantasía, porque la fantasía cuando tú tomas la palabra es como aquello que quizás no es real, ¿no? No existe. mm, ujú, Y mi punto es que todo lo que existe en esa fantasía es algo real, es algo que está existiendo quizás en otros planos, es algo ujú, que quizás el espíritu experimentó en otras vidas, pero es algo, para mí no es que no exista, es algo que sí existe. ujú, Pero como tú dices, lo peligroso es porque estamos en el aquí y ahora para experimentar esto. Nosotros no estamos aquí para experimentar lo que experimentamos en vidas pasadas, lo que vamos a experimentar en el futuro o lo que se ujú, está dando en este momento en otra dimensión. Estamos ujú. aquí para experimentar el aquí y el ahora. Entonces, Eso cuando una es. persona está muy conectada con esa parte del subconsciente que da ese mundo imaginario, Ujú, pero que mi punto con la fantasía es que es verdadera, no es una ciencia ficción, no es algo que no ujú, exista, pero cuando te conectas mucho con eso, pues te disocias de la realidad del aquí y ahora, dejas de hacer lo que estás aquí para hacer y entonces pues ahí hay un desbalance, ¿no? Pues no sigues eso es. evolucionando porque te estás perdiendo lo de acá pensando en otras cosas. Pero esto, por ejemplo, las películas de ciencia ficción, Em, para mí, eso, como tú dices, que con esa imaginación, tomando de esa fantasía y poniéndolo en las películas de ciencia ficción, hoy en día, cuando yo veo esas series de ciencia ficción de Netflix, yo digo, esto es real. Mm, Para allá vamos, o de allá venimos, o está pasando sin darnos cuenta, pero sobre todo en este momento sabemos cuando el velo de los vídeos se está haciendo mucho más denso, hay más personas conectadas con la divinidad, lo que están sacando en las series de Netflix para mí siempre es, lo primero es que, ay, eso puede estar pasando, eso puede eso estar es. pasando, Sí, porque sí. lo veo muy real y siguen dándole como esa ficción, como eso de imposible. No sé, Mm, para mí una de mis películas favoritas, La Guerra de las Galaxias, ajá, para mí esa es la representación de la vida, mm, del ujú, bien y el mal, de la luz, de la oscuridad, de manera de ficción y representado con naves espaciales y en otras galaxias y demás, pero es la representación de lo que somos como seres humanos. eso Y, es. y eso, ¿cuántos años hace que se escribió cuando ni siquiera se hablaba de estas cosas? A cualquiera le es muy fácil salir ahora y escribir sobre la luz y la oscuridad, pero cuando surgió la guerra de las galaxias, esos no eran conceptos que se manejaban. Entonces, para mí, Ujú, el escritor, pues, tenía toda esta, digamos, conexión con la divinidad, con esa información, lo puso a través de la inspiración y de la imaginación en un libro, luego se fueron a las películas, pero todo es real, lo que no nos podemos quedar en ese mundo imaginario porque estamos acá para vivir, como dice, como dijiste, no recuerdo, pues esta vida de lágrimas, así lo, Un valle de lágrimas. estamos acá para vivir el valle de lágrimas, así que vamos a vivir esta experiencia y bueno, si esa realidad en nuestra imaginación es parte de nuestra historia, pues ya llegaremos ahí o en algún momento lo recordaremos como parte de quienes somos, de otras vidas, ya llegaremos, pero no te pierdas el vivir en aquella hora por vivir en un mundo de fantasía.
Sí, eso es. Me gusta mucho cómo lo expresas y en ese sentido también va a ser un poco el ofrecimiento, el trabajo, lo que podamos compartir y vivir aquí, ¿no? De alguna manera entender que la vida está llena de distintas energías y que no hay energías buenas y malas. Lo que hay son diferentes energías que pueden aplicarse en diferentes momentos y que la pócima mágica más bien está en la cantidad de cada una de ellas y no tanto porque todo lo que sea tratar de decir, no, estas energías las niego, no, no, yo no, la fantasía no me va, yo hechos reales. O el otro dice, no, no, yo el mundo ideal, no quiero tanto realismo. Bueno, pues eso, ¿no? Depende de la personalidad, depende de las necesidades del momento y depende de lo que tengamos que compensar. O sea que qué bien, vamos a bailar. Sí, estaba pensando, yo diría también cuánto tiempo te quedas en cada una de ellas. Para Mm, mí, al menos en mi propio, de nuevo, esto no significa que sea para todo el mundo, pero en mi propio camino, una de las grandes cosas que, digamos que ha hecho un cambio en mi vida es el poder reconocer cuando me estoy yendo demasiado para una y hacer ese ujú, salto e irme para la otra, aceptarlo y ir danzando y no quedarme mucho tiempo en una, porque la experimentación es eso. Ok, tomo dentro de esta realidad lo que tengo que tomar en este momento, lo absorbo, lo veo como posibilidad, porque las dos son posibilidades, o las tres o las cuatro, porque para todos es ujú. diferente. Lo tomo como posibilidades para mi crecimiento y entonces salto hacia la otra. Y para mí realmente en este momento mi vida es un balance de, ok, estoy mucho, me estoy yendo mucho, me estoy polarizando mucho, me estoy yendo mucho para el otro Eso es. extremo, deja ver cómo me vengo para la otra. Otro lado. Y muchas veces lo describo como un baile. Es Eso exactamente es. eso. Pues acá me toca ahora, pues Eso es. Nos vamos moviendo así, sí, ¿no? así, si lo voy a describir así de alguna manera, es como en un barco, ¿sabes? Con marea, pues así, me voy para danzando, moviendo para las dos partes. Y Ujú. lleva práctica, Sí. sobre todo cuesta mucho darte Ujú, cuenta que te estás yendo a una parte ujú, sola. mm, Cuesta mucho cuando estás en la parte que tú no quieres, pues aceptar de que hay muchas posibilidades para el crecimiento y que incluso hay muchas más posibilidades para el mm, crecimiento en esa ujú. parte más oscura que trae más sufrimiento que en la parte, digamos, más bonita, porque en la parte más bonita tú estás agregando un montón de hormonas que no te dejan, que no te dejan pensar, que no Mm, te dejan vivir la realidad. Mientras que ya en la otra parte, cuando como lo perdiste es todo, que ya tienes que vivirlo porque no tienes más posibilidades que vivirlo, ahí es donde está la verdadera posibilidad para el crecimiento. Entonces es eso, un baile y en este baile con el hilo de Ariadna pues vamos a traer también pues este toque de fantasía sí, eh, y pues va a ser un baile muy bonito de seguro y estoy muy emocionada porque es un tema que me encanta a mí. fantástico. Pues esa es la propuesta y a partir de la semana que viene, quien quiera, ¿no? Mandarnos un sueño, que interpretemos un sueño, sobre todo los sueños recurrentes o Bueno, ya sueños que nos han quedado grabados, lo que sea que, y ya iremos hablando de los sueños. Antes de finalizar, también por aclarar que además de la interpretación, Yoli, lo que hablamos el otro día también es que la propuesta es hablar de la investigación sobre el mundo de los sueños, porque se ha investigado mucho, hay estudios de universidades importantes y yo tengo una pequeña recopilación de esos estudios, así que también nos gustará compartir es lo que con es esa interpretación también. eso es, con la comunidad, cada día podemos dar una idea de qué son los sueños, qué se sabe del mundo de los sueños, si soñamos todos o no soñamos, por qué recordamos o no, y dar claves también, porque también el recordar los sueños se puede entrenar. Sí, bueno, ya la comunidad está acá diciendo que esperan al miércoles, que tienen preguntas. Entonces, pues el próximo miércoles, Candelaria, yo sé que tú nos acompañas casi todos los días, así que el próximo miércoles puedes unirte acá con nosotros en vivo, 2 de la tarde del Reino Unido. Así que nada, como ya saben, chicos, ya sabía que este segmento de sueños les iba a gustar muchísimo. Y bueno, qué mejor de la mano de Ariadna para que nos guíes por nuestros subconscientes y podamos descubrir toda esa información que está escondida en nuestro subconsciente y que debemos pues ir, cavar para poder encontrarla. Entonces, gracias por la oportunidad que estás dando a la comunidad de pues conocer un poquito más de su subconsciente, tanto que es muy necesario porque un por ciento muy grande de nuestra vida
es la proyección de nuestro Ujú. subconsciente. Entonces, pues irlo conociendo, pues creo que es un buen comienzo para muchas de las personas que están en este redescubrimiento, en recordar muchas cosas que por tanto tiempo han estado veladas para nosotros. Muy bien, gracias a ti por esta labor tan fantástica que haces, esta energía tan de luz que tienes y que a mí me llega y que emanas. Gracias. Y gracias por compartir tu comunidad conmigo. Espero que entre todas, ¿no? La comunidad, tú y yo, pues construyamos algo de alma a alma. Así será. Bueno, como astróloga sabes que pues, estamos en la era de Acuario, donde estas ideas vienen naturales para nosotros y para mí ahora todo Sí, se trata de comunidad y apoyarnos unos a los otros en una vibración y traer eso que podamos crear en el colectivo. eso Entonces, es. Ujú. gracias por ser parte de la tribu del alma y te esperamos cada miércoles acá para conocer mucho más de este Muy mundo bien. fascinante de los sueños. Pues eso, nos vemos en el mundo de los sueños el miércoles que viene. Fantástico. Muchísimas gracias, Yoli. Un gran beso, corazón. Regreso en vivo a las 5, así que bueno, si están por acá, nos veremos nuevamente. Traigo una entrevista del alma, saben, desde estas que con un café en manos, pues tratamos de conocernos alma a alma. Así que nada, espero verlos. Igual pueden participar en los comentarios y lo pueden ver en vivo. Y nada, nos vemos mañana hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden que el universo necesita de algo muy especial que viven ustedes, necesita de su luz. Así que vamos a derrumbar todos esos mitos que no nos permiten experimentar el amor universal y vamos a hacer luz porque es muy necesario en este momento.